Bueno, ¿cuánto es? ¿30 minutos? Bueno, gracias por la invitación. Presidente nuevo, ¿por qué? Garantías Comunitarias Grupo S.A. se fundó hace 12 años y básicamente lo que nosotros queríamos era introducir en el mercado un modelo en redes neuronales, o sea, un modelo administrativo que se basara en las redes neuronales. Y las redes neuronales tienen dendritas, axones y somas. Ahorita lo explico dentro de la presentación. Y la dendrita tiene una función: absorber información del entorno, estratégica, técnica y práctica en el modelo. En el modelo de una red neuronal, la que está acá es la parte de las sensaciones. Entonces, presidente nodo es el que absorbe información estratégica, técnica y práctica y programa la red. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia? En que hoy uno puede ser presidente de una compañía sin tener la especialización en una compañía. Ejemplo, yo puedo ser presidente de una empresa de telecomunicaciones siendo un abogado. Si uno es un presidente no tiene que conocer definitivamente toda la operación. Esa es la explicación. Ok, bueno, vamos a hablar de RegTech. Yo tengo bastantes diapositivas, entonces voy a tener que darle a una velocidad larga, a una rápida velocidad. Ok, entonces, RegTech, la evolución de la regulación financiera. Entonces vamos a empezar a hablar de los términos de RegTech, porque de pronto se está confundiendo que la RegTech lo que van a hacer es reemplazar la regulación financiera. No, RegTech es una regulación tecnológica. La regulación financiera siempre irá siendo la regulación financiera. De hecho, RegTech tiene la misión de ofrecer opciones desde el punto de vista de regulación en todos los sectores. Y vámonos a los componentes. ¿Qué es regulación? Es la acción y el efecto de regular, sencillo. ¿Qué es la regulación financiera? Es mantener integrado el sistema. Así se ha planteado siempre la regulación financiera, mantener siempre integrado el sistema. La pregunta es, ¿nosotros pertenecemos al sistema? ¿Nosotros pertenecemos al sistema? Esa es la pregunta que voy a empezar a desarrollar. La presentación decía, evolución de la regulación financiera. Y la evolución es una transformación gradual. Entonces la regulación tecnológica bajo esos criterios sería una opción de causa-efecto gradual para poder generar integralidad en el sistema. Lo que pasa es que el individuo en la regulación financiera no está formando parte del sistema. En la regulación tecnológica ya no es integrar el sistema, es integrar el universo. Y ahí es donde estamos los individuos. ¿Por qué lo digo así? A nadie le llega de la superintendencia financiera una comunicación que diga: usted quedó en mora en un banco, póngase al día. No, a mí me llega la comunicación del banco, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el banco, a través de la regulación, entregó informes a la superintendencia financiera y de acuerdo a las estadísticas le dijeron: usted se le está subiendo el índice de cartera, le va a afectar el índice de solvencia, por favor, reestructure la cartera, véndala, haga cualquier tipo, liquide el cliente, o sea, cobre el pagaré, pero usted tiene que empezar a trabajar porque se le está afectando su sistema de riesgo. Entonces, hoy necesariamente la regulación tecnológica lo que va a permitir es establecer un equilibrio, o sea, establecer un equilibrio entre lo que es la entidad financiera, entre lo que es los mecanismos de regulación y lo que es la persona. Y ojo con esto, cuando se mete la tecnología, necesariamente afecta a todos los campos, afecta a todos los procesos. Pero aquí la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una regulación financiera convencional y una regulación tecnológica? Si la regulación financiera convencional también se puede hacer a través de aplicativos tecnológicos. Supuestamente cuando uno mira qué es regulación tecnológica, dice, es una regulación que permite hacerse a través de aplicativos. Entonces, pero hoy la regulación financiera convencional se hace a través de aplicativos. Los bancos reportan a través de un aplicativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la persona. O sea, la diferencia es la persona. ¿Y por qué es la persona? Porque es que en la regulación financiera convencional lo principal es la conexión de la entidad, de la regulación con la entidad. El cliente no juega en esas combinaciones. Si lo hacemos más desde el punto de la causalidad, la causa es el reporte. Cuando estamos analizando la regulación financiera desde la perspectiva de la regulación financiera, la causa es el reporte y el efecto
es la posibilidad de que la entidad siga colocando. Porque si no le pueden decir, según ese reporte usted no puede colocar más cartera, pare ahí, usted está demasiado sobrecolocado, la cartera está en mora el 25%, usted tiene que frenar. Entonces, pero el cuento del reporte, el reporte es una sumatoria de las operaciones. Yo no estoy haciendo un reporte a nombre de Felipe Rojas, mi banco no está haciendo un reporte a nombre de Felipe Rojas Toro, no, está haciendo un reporte global de operaciones. Y con base en ese reporte global de operaciones, la regulación financiera le está diciendo, tiene que corregir esto. No le está diciendo, tiene que corregir a Felipe Rojas, ¿cierto? Entonces, el proyecto, el modelo de regulación financiera hoy es un modelo desde la teoría de la complejidad, de la mecánica cuántica, que es lo que prima ahora con lo que vamos a ver, es secuencial. Yo analizo el reporte, mando el reporte, lo analizan, me lo devuelven, es posterior a haber colocado, es necesariamente secuencial. Y eso tiene que ver con una causalidad, causa-efecto. Pero cuando llegan las RegTech, necesariamente aquí la persona se vuelve el centro de la conexión. ¿Y por qué se vuelve el centro de la conexión? Porque es que la persona es la que produce la ecuación, la persona es la que acciona la ecuación. Cuando yo estoy en un mercado fintech, cuando yo estoy en un ecosistema financiero, yo soy el que hundo el clic, yo soy el que digo deme el crédito. Yo soy el que digo, y cuando yo digo deme el crédito, si el crédito me lo dan en tiempo real, entonces la regulación tiene que ser en tiempo real, el seguro tiene que ser en tiempo real. Entonces lo que yo estoy haciendo es que estoy haciendo 3 procesos que son en tiempo real y ya ahí eso no es secuencial, ya ahí eso es paralelo, como funciona el cerebro, ¿cierto? ¿Y por qué paralelo? Porque se superponen los estados. Y parte de la ciberseguridad, que es uno de los problemas grandes que tiene el mundo en este momento, es por eso. Cuando ya no estemos a 4 y no a 5 de velocidad, que a 5 de velocidad no hay decoherencia en un procesador cuántico, entonces el problema va a ser de ciberseguridad, porque ya los códigos no van a estar bajo las plataformas que tenemos ahora, sino bajo plataformas cuánticas, que pueden encontrar una solución en un segundo, porque superponen los estados 10 a la menos 75. Entonces ahí es donde verdaderamente entra el proceso de la ciberseguridad. ¿Cuál sería la causa del efecto de regulación acá? La causa es el acceso. Y el efecto es más acceso en condiciones de oportunidad. Ya no es casualidad, ya no es causalidad, ya es casualidad, es azar, ¿cierto? Aquí viene una cosa, y es que hoy básicamente la regulación tecnológica, ¿qué haría? Haría que las entidades financieras fueran más rápidos. ¿Para qué? Más rápido para calcular su pérdida esperada, más rápido para calcular su probabilidad de incumplimiento, más rápido para calcular el valor expuesto del activo, más rápido para calcular la pérdida del incumplimiento. Ecuación que es con que se maneja hoy las entidades financieras a nivel mensual, que es lo que le permite si provisiona o no provisiona. Entonces, hoy hacer esos cálculos es complejo. Se demoran meses haciendo esos cálculos cuando se están montando los sistemas. Y poder hacer ese cálculo en tiempo real es complejo. Con la regulación tecnológica eso se va a poder hacer en tiempo real. Pero la pregunta es, ¿para qué se va a hacer en tiempo real? Para que la conexión siga siendo entre la entidad reguladora y la entidad que otorga el crédito. O para que verdaderamente esa conexión en tiempo real le sirva a la persona para poder tener mejores accesos, mejores oportunidades y mejores posibilidades de acceder a los recursos y a las opciones de este mercado. Ya la conexión se vuelve bidireccional, ya la conexión no es direccional, es bidireccional. Yo soy el que digo acciono el sistema o no lo acciono, ¿cierto? Y acuerden que nosotros somos el centro del sistema. Si nos ofrecen crédito a todos y decimos que no, el sistema no produce. Y acá básicamente ya es una relación de caos, de ordenamiento. O sea, ya el desorden se vuelve ordenamiento en sí mismo. Ya partimos no de ese proceso en donde yo me vuelvo el eslabón perdido entre un proceso que yo considero que está desorganizado y que lo tengo que ordenar, sino que ya hay un proceso y hay que pasar al otro. Definitivamente hay que meternos en la parte tecnológica, pero la parte tecnológica no puede volverse adicional de sistematizar un trueque, porque seguimos en un proceso de trueque. La parte tecnológica no puede seguir excluyendo a la persona, no puede seguir excluyendo a la persona. Y el problema es que aquí lo más importante es la información,
pero el problema es que estamos embriagados de información. La era de la información se perdió en su misma lógica de informar, nos fue a desinformar. Mi abuelo hace 40 años leía El Tiempo y El Colombiano y punto, estaba informado. Ahora nadie está informado. ¿Quién es capaz de leer toda la información que hay? Entonces, cada vez que los centros de producción siguen produciendo información, todos los días nosotros estamos más desinformados. ¿Qué quiere decir eso? La era de la información se perdió en su misma lógica, nos desinformó. Después de la era de la información venía la era de la conexión, pero la era de la conexión no estableció un patrón único de conexión. Cuando yo me meto a Google, digo carro y me salen 4.500 archivos de carros. Me debería salir el carro que a mí me sirve, el que yo puedo financiar, y eso no es la era de la conexión. Eso sería la era nanoconectora, que es en la que estamos en este momento, en donde yo necesito un procedimiento, yo necesito un producto o un servicio y me lo entregan con las características que yo necesito. Y mira el nivel de conexión. Este es el nivel de conexión que tenemos. Si cada uno de los applications que tenemos en el celular personal nos lo pusieran en la cabeza, más o menos este sería el nivel de conexión. ¿Y eso qué está generando? Una tensa calma. Cuando hay una información, cuando hay tanta información, es muy difícil mantener la coherencia del sistema. El sistema presenta decoherencias completamente, se cae el sistema y eso genera una tensa calma. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que estar en este proceso de compliance, todo el mundo tiene que hacer el cumplimiento. Dice el BBVA, con estadísticas de España, que entre el 10 y el 15% los bancos están generando un esquema para que las personas trabajen única y exclusivamente en riesgo. Hoy puede que el 15% de un banco, las personas no estén dedicadas a la parte comercial, estén dedicadas a la parte de cumplimiento. Y eso cambia completamente toda la lógica. Sigue siendo muy importante obviamente la información en tiempo real. Para la dirección es espectacular porque toma información estratégica para la toma de decisiones en tiempo real. Para el operativo que lo tiene que hacer sigue siendo un chicharrón con limón, de aquí a la China. Y para el comercial es un problema complejo porque se disminuye la capacidad de hacer negocios. Porque en la medida en que mi cliente lo están analizando desde el punto de vista del riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, riesgo operativo, riesgo de mercado, porque él es el que está accionando todos esos mecanismos. Y fuera de eso el SARLAFT. Entonces las cosas no son fáciles para colocar. Nosotros como buenos homo sapiens seguimos ahí pensando mientras la cosa va evolucionando a grandes velocidades. Y no solamente nosotros estamos pensando, también hay otra gente pensando, diciéndole, yo puedo pensar más rápido que usted, ¿sí o no? Y puedo hacer las cosas mucho más fácil. Y le brindo posibilidades de información para que usted tome decisiones mucho más rápido. Y aquí entra el cuento. Entonces, aquí está la inteligencia artificial, que es la que está generando nuevas maneras y algoritmos. Está el machine learning, que permiten pues automatizar los procesos. Está el blockchain, que es el que va a permitir, o sea, que todo el mundo pueda tener tranquilidad de tener una información en una base de datos que se va a conectar en tiempo real y que va a permitir no estar en el mismo proceso de siempre de lleven la información al banco, lleven la información a la empresa de arrendamientos, lleven la información a la empresa que le va a alquilar el celular, lleven la información a la empresa que le va a alquilar el carro, lleven la información a la entidad que le va a financiar algún tipo de electrodoméstico. Ya no, ya la información va a estar en la nube. Usted simplemente entra, escoge su electrodoméstico, le da por biometría y ya el sistema lo conecta. Eso es una regulación tecnológica. La que empieza a conectarse, la que verdaderamente dentro del universo incluye al individuo, no lo que está pasando en este momento. Y cuando ya haya regulación tecnológica, cuando verdaderamente no solamente el sector financiero esté bajo plataformas tecnológicas, sino que esté verdaderamente conectándose en un ecosistema, entonces yo puedo estar en el supermercado y cuando voy al supermercado simplemente, como tengo millas en Life Miles y como tengo puntos en el celular y como tengo unas opciones en otra empresa donde fui, puede que el mercado me salga gratis. Simplemente porque hay una regulación en cada uno de los sectores, porque cada uno de esos sectores está regulado, está medido, está informado, está mitigado, está analizado, está controlado, que son las variables básicas que presenta, por ejemplo, en una regulación financiera Basilea 1, 2 y 3, ¿cierto? ¿Qué permite la regulación tecnológica? Anticiparse. Eso es lo que permite la regulación tecnológica, anticiparse para no tener que reparar el proceso. Cuando uno se puede anticipar, no tiene que reparar el proceso. Y ahí es donde está la regulación tecnológica. La regulación tecnológica va a llegar a la banca y le va a decir, mire, toda esa información
toda esa información que hoy le tienen que transmitir a usted en un listado, que usted tiene que organizar esos listados, tiene que volver a plantear las conexiones con los listados, eso ya va a estar a un clic. Cada vez que un usuario en un ordenador solicite un crédito y se apruebe, automáticamente el sistema de riesgo y liquidez del banco, el sistema de crédito, el sistema operativo, el sistema de mercado, el SARLAF, todo va a estar accionado en tiempo real. Hoy no es así. Hoy no es así. Hoy el gran chicharrón de las entidades financieras es reportar mensualmente a las entidades de control. Es el gran chicharrón. ¿Qué va a permitir esa regulación tecnológica? Que estas imágenes no se vuelvan a producir. O sea, ando buscando un fiador, o sea, en esto lo encuentra. O sea, no, ya a ese mismo ecosistema hay entidades que están ofreciendo coberturas y lo van a hacer en tiempo real. Ya se crearon los brontosaurios, los codeudores. ¿Sí o no? O sea, ya nadie va a ser codeudor de nadie. ¿Para qué? Ya hay conexiones técnicas que pueden ser mucho más rápidas. Incluso esa RegTech puede ser como un Waze. Le puede decir a uno cuál es la carretera, cuáles son las posibilidades que tiene si se va por este ecosistema, cuáles son las oportunidades, cuáles son las rentabilidades que tiene, si es más rentable o menos rentable. Y obviamente le va a decir antes de que le suceda, para que pueda tener capacidad de maniobra, que hay un problema adelante y que le tiene que sacar el cuerpo. ¿Qué va a permitir esta regulación? Va a permitir que uno tenga verdaderamente todos los datos para tomar las decisiones. Es que muchas veces yo quisiera hacer un crédito, pero yo no sé cuáles son las opciones, yo no sé qué opciones tengo y qué problemas he tenido que con base en la regulación no se va a permitir consolidar el crédito. Esto nos va a permitir que toda la información esté en tiempo real, ¿cierto? No como tenemos ahora la información, ¿cierto? O sea, manejar el avión así es muy diferente que manejarlo así. Dice Jorge Castaño, el superintendente financiero de Colombia, en el Congreso de Asobancar en el 2017, la tecnología es solo el medio, lo importante es darle contenido. No hay un modelo único que le sirva a todos, pero es importante definir entre todos qué queremos como país. Y la pregunta es, ¿qué queremos como país desde lo financiero? ¿Seguir generando exclusión por falta de información y adecuación del sistema? ¿O integración y potencialización de la conexión de información en beneficio para todos? Si todos ponen, todos reciben. Esa es la clave. Y aquí, si estamos hablando de Machine Learning, si estamos hablando de blockchain, si estamos hablando de Internet de las Cosas, si estamos hablando de mecánica cuántica, si estamos hablando de física cuántica, si estamos hablando de redes neuronales, entonces tenemos que estar hablando de principios que verdaderamente soporten científicamente eso. Y ahí están los grandes principios rectores de la teoría del caos y la mecánica cuántica, que es la termodinámica. Y está este que es el principio de evolución del sistema aislado, que dice no se puede calzar un proceso cíclico cuando solo se intercambia energía con una fuente del sistema. ¿Qué quiere decir eso? El sector financiero, cualquier otro sector, si no permite que todos los actores estén dentro de la red, no va a alcanzar verdaderamente la lógica y la conexión del sistema. Eso es lo que produce en una empresa un sindicato. Cuando usted no le permite conocer la información en tiempo real a todas las personas desde su perspectiva, hay un sindicato. Ese es el cuento. El problema es que la conexión actual sigue siendo así. Cada uno está en su unidad, cada uno está en su empresa. Yo pertenezco a un grupo económico, pero este banco es muy diferente al otro. Yo soy de la parte comercial, yo soy de la parte financiera. A mí no me digan que me meta a construir indicadores con la otra persona. Entonces la cuestión es difícil. O sea, estamos en un mercado que se tiene que explorar con mucha capacidad de liderazgo, con mucha capacidad de conexión. Lo que siempre ha querido la parte empresarial con los clústeres, que unos funcionan, otros no funcionan. Y aquí está, como dice Séneca, el que no sabe para dónde va cualquier camino le sirve, o ya llegó. Entonces, pienso que parte del cuento de la regulación tecnológica dentro de este ecosistema fintech es verdaderamente saber como conexión para dónde vamos, qué es lo que verdaderamente queremos. Y aquí hay una palabra importantísima que se cruzó en todo este sector y es la transparencia. El hecho de que a uno le tenga que revisar su lavado de activos, el hecho de que todas las operaciones estén vigiladas, esto genera un proceso de transparencia que se vuelve transversal a todas las operaciones y obviamente disminuye el tiempo de respuesta en las operaciones, que con la regulación tecnológica tiene que acabar. La regulación tecnológica tiene que ser vista como un cerebro, pero un cerebro que nos está diciendo cuál es la nota y cuál es el ritmo, o si no la banda no puede improvisar.
Tenemos que tener la nota y tenemos que tener el ritmo, o si no, uno arranca 1, 2, 3 y el otro arranca 1, 2, 3 o 1, 2. La regulación tecnológica debe ser un supercerebro, pero despierto, no dormido. Les voy a dar un ejemplo. Las centrales de información en Colombia son cerebros dormidos. Solo abren la puerta cuando uno les toca y les dice: oiga, es que yo quiero un crédito, ¿le puede decir a este banco que yo soy bueno? ¿Sí o no? Ok. ¿Cuál es la ruta? Pues la ruta es entender medianamente cómo es que se conecta una red neuronal, qué es lo que va a pasar. Esto es una gran red. ¿Cómo es que funciona una neurona, que es un procesador lento y poco confiable? Una neurona es un procesador lento y poco confiable. Pero a uno le dicen bruto diciéndole que tiene una neurona, o le pueden decir bruto diciendo tiene 1.000.000 de neuronas, pero no le hacen proceso de sinapsis. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el gran problema. Una startup 1, startup 2, startup 3, listo. ¿Cómo se van a conectar? ¿Cuál es la lógica de esa conexión? ¿Quién va a ser el que va a establecer la sinapsis en esa conexión? Y si eso no pasa, entonces nos quedamos como startups individuales, lentas y poco confiables. ¿Sí o no? No se puede configurar la conexión. Y hay una SOMA, que es un centro de procesamiento de la información, que ya tenemos pues mecanismos en la nube, que tenemos blockchain, que tenemos una cantidad de cosas para que se puedan conectar, y ahí tenemos un punto a favor. Y están los axones, que conectan con el entorno, en un proceso entrada, no entrada, proceso salida. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo estoy solicitando un crédito, y ese crédito automáticamente tiene una regulación y tiene una cobertura, entonces inmediatamente eso nos va a presentar una posibilidad diferente. Y obviamente, ojo con esto, miren el gran porcentaje que tiene el cerebro de la conciencia. ¿Y qué es la realidad? La realidad es lo que yo piense. ¿Qué es el desorden? Pues depende de la configuración suya, ¿cierto? Esta mujer es muy bonita para usted, para mí es muy fea. O sea, aquí hay varias realidades. Y la realidad de nosotros es conexión. Es conexión. ¿Qué es lo que falta en este momento? Ya me dijeron que termine, ya vamos a terminar. Ojo con esto, esta podría ser una ecuación, un planteamiento de ecuación para una RegTech, que es conexión más control sobre equilibrio en riesgo y rentabilidad. Y eso equivale a sostenibilidad. Para que este sistema, para que este ecosistema pueda ser sostenible, necesariamente hay que tener conexión, control y equilibrio. Si no, es imposible. Más gestión integral de riesgo para poder trabajar las normas, y eso sería la solución, y ese sería el verdadero acceso. Para mí las RegTech son acceso. Por último, ojo, porque es que a uno le cuentan más mentiras y uno se las cree. Hace poquito el CER por ahí en el acelerador de partículas nos decía: ojo, los neutrinos andan más rápido que la velocidad de la luz. ¿Nos lo dijeron o no? Y todo el mundo dijo: wow, entonces los cálculos están malos. Y después dijeron: no, mentiras, no, anda mal la velocidad de la luz. Pues ya no lo habíamos creído. Por ahí revaloraron el kilo no pesa 1 kilo, yo no sé cuánto pesa ya. Y también no lo habíamos creído. Y entonces, ojo con esto, hay regulación financiera, hay regulación tecnológica. Puede que nos vaya a pasar como está pasando hoy con el universo. Y hay dos maneras de explicar el universo: desde la mecánica cuántica y desde la relatividad general. Y las dos son viables, ¿sí o no? Las dos son viables. Una desde las superestructuras, otra desde la nanoestructura. Los gases eran gigantes, empezaron a condensar, a fusionar, se volvieron un todo, explotaron. O sea, esa explosión tiene connotación de superestructura, de nanoestructura. Se conformaron los planetas, hay deconstrucción. Hoy tenemos un universo que se explica desde la super y desde la nanoestructura. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poder empezar a explicar la conexión financiera desde la conexión macro y desde la conexión de cada una de las personas. El reto es el máximo nivel de conexión para todos. Ese sería el reto de la RegTech, con un universo que son las personas y con un universo que es la información organizada, porque eso es lo que va a hacer la regulación tecnológica, organizar la información. Por último, les traigo este ejemplo que es muy importante. Es un ejemplo característico de la mecánica cuántica de Erwin Schrödinger, Premio Nobel de Física, que es el famoso ejemplo de la caja del gato en la caja de cartón. Entonces resulta que el ejemplo es de que cogen un gato y lo meten en una caja de cartón. En esa caja de cartón hay un vaso y en ese vaso hay cianuro. Si el gatico, que es muy inquieto
y muy curioso, huele el vaso, huele el cianuro y muere. Y si lo tira al piso y lo prueba, se muere. Y lo meten y tapan la caja. La pregunta es, ¿el gato está vivo o está muerto? A los 5 minutos la pregunta es, ¿el gato está vivo o está muerto? El gato está vivo y está muerto a la vez. Solamente cuando usted abra la caja y lo vea muerto o lo vea vivo, puede decir que está vivo o está muerto. ¿Sí o no? Ese es el ejemplo. Entonces, eso va a pasar con la regulación. Y es que si cuando se empiezan a introducir los mecanismos de regulación tecnológica, nosotros las personas no percibimos la diferencia, no hay regulación tecnológica. Estamos en la moda de las fintech. A mí me han tocado las modas de los emprendedores, me han tocado la moda de las pymes, me han tocado la moda de los microempresarios, ¿sí o no? Y todavía hay miles de microempresarios que no acceden a crédito. Eso es como cuando uno plantea una visión al 2020, no la cumple y ya la pone para el 2025. Ninguna de las ha cumplido. ¿Y por qué es tan difícil la regulación? Porque es que siguen inmersos los riesgos totales, siguen inmersos las posibilidades cuando se colocan recursos que no son incluso de la misma entidad. Porque hay riesgos inherentes, porque hay riesgos residuales que son parte de la operación, pero hay riesgos por ineficiencia del sistema, o de uno o del cliente. El cuento es de conexión. Esperemos y veremos. RegTech, ¿sí o no? Como el ejemplo de la caja. Sí, claro, pero con la gestión de todos, esa es la clave. Y por último, lo más importante, sí, mucha tecnología, mucho blockchain, mucha internet de las cosas, pero acuérdense que los computadores, todos los computadores esperan a la misma velocidad. Gracias.